A ver, bueno, entonces... ok. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es lunes. Súper agradecido por un nuevo día. Lunes 26 de junio. Vamos a empezar a hacer el cordón de amarre para este monedero, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el cordón de amarre para este monedero. ¿Qué es el cordón de amarre? Bueno, es el cordoncito que vamos a poner en los ojales, dentro de los ojales. Ya sabemos pues que para eso es el cordón de amarre, para que el monedero quede cerradito. Entonces hay que hacerle, sí o sí, hay que hacerle un cordoncito para poder amarrar nuestro monedero. Un saludito para María Luisa Vargas Escalante. ¿Cómo está? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí en mi canal y en el directo. Voy a emplear una tablita planillera con un gancho, bueno, una tablita y un gancho, ¿cierto? Hay unas tablas que son planilleras que vienen con un gancho aquí incorporado. Esas también les van a servir perfectamente. Si de pronto por casualidad en el momento ustedes no tienen esto, pueden ayudarse de una ventanita, ¿cierto? De una ventana, de una reja. Sé que llegué un poquito tarde a la transmisión. 9 minutos, me disculpo con todos ustedes. Ya me estaban esperando, algunos ya estaban esperando el directo porque lo había programado precisamente para las 8:30. Bueno, entonces aquí vamos a emplear, yo voy a hacer el cordón. No sé ustedes qué opinen si lo hago de pronto con 4 colores o simplemente lo hago unicolor. Porque yo el cordón lo puedo hacer de esta manera, con 4 colores o simplemente con el color de base, así. Bueno, yo esta vez voy a hacerlo con el color de base, ¿sí? Porque, bueno, realmente la decoración que le voy a hacer al cordoncito quiero que resalte mucho sobre el cordón, ¿cierto? O sea, más o menos en este estilo. Yo tengo por aquí unas clases de flores sencillitas, miren. Vamos a decorar el monedero o el cordón de amarre con estas florecitas. Yo rápidamente voy a tomar mi cinta métrica. Permítanme, yo sostengo por acá. Un saludito para Estelita. ¿Cómo está Estelita Rodríguez? Y para Mitzaida Cifuentes. ¿Cómo están? Jorge Salinas, muy buenos días. ¿Cómo vas? Bienvenido al canal, al directo. Vamos a cortar 70 centímetros. De pronto para algunas personas es exagerado, pero no. Realmente la medida que les estoy dando es apenas, miren, 70 centímetros. Miren, 70 centímetros. Vamos a cortar 16 hebras de 70 centímetros para el monedero, ¿sí? 16 hebras para el monedero. Entonces aquí empiezo sacando mis 16 hebras, llevo 4. 4, 6. Vuelvo acá, regreso. 8. 10. Recuerden, 16 hebras de 70 centímetros de largo. 12. 14. Y 16 hebritas de este color que es mi color de base. 16 hebras de 70 centímetros, no lo olviden. No deben ser menos, digámoslo así, no puede ser de 50 centímetros o de 65, no, porque ya va a quedar muy cortico el cordón. Voy a cortar el extremo, uno de los extremos, este por ejemplo, donde está esta hebra suelta, estas dos hebritas sueltas, y vamos a cortar acá. Para mí es la técnica más sencilla, digámoslo así, más entendible para poder hacer el cordoncito. Y yo llego al otro extremo, entonces, a este lado. Y voy a separar, mejor dicho, vamos a abrir esto, miren, de esta manera. Ahí claramente se ve. Simplemente es como coger miren, y hacer esto, ¿cierto? Porque de aquí, o sea, quiero pegar esto a la tabla. Bueno, es una técnica que yo siempre he hecho, he aplicado. Ahí está, miren. Entonces abrimos, abro acá y voy separando las hebras. Y me va a ayudar de la tabla planillera o de la tabla con pinza.
Voy a llevar de esta tablita con pinza para poder trenzarlo, ¿sí? Entonces ya saben, 16 hebras de 70 centímetros de largo. Todavía no, bueno, la clase del bolso de espalda lo estamos haciendo en la página de Facebook, ya saben, con colores neón. Estamos apenas subiendo, apenas. Estamos en la primera vuelta. Listo, miren. Entonces aquí hay 8 hebras y aquí hay 8 hebras. Y yo necesito que esto me quede así. ¿Por qué? Porque se me facilita más al momento de ponerlo en la tabla. Tomo mi tabla planillera. Y vamos a proceder a trenzar nuestro cordón. ¿Yo qué hago? Bueno, simplemente sostengo acá. Muy importante que esto se mantenga así. La ventanita también les va a servir perfectamente, pero debe ser una ventanita. Bueno, realmente la ventanita no es que es más fácil aún en la ventana. Listo. Sostengo acá mis 16 hebras, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir en 4 partes o en 4 grupos, de a 4, 4, 8, 12, 16. Repito, voy a dividir esto 2 y 2, o sea, de a 4 hebras por grupo, 4, 8, 12, 16. Entonces voy a dividirlo ahí en 16 partes, perdón. Un saludito para Noemí Daza Molina, buenos días. María Luisa Vargas Escalante, buenos días. Ana Mabel Arias Loaiza, buenos días. Y después, Amada, buenos días, un saludito para usted. Así es, ya somos 17,000 miembros en el canal o 17,000 seguidores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerden, amigos, miren. María Eloísa Nieto, 4 hebras por grupo, 4, 8, 12 y 16. Tengo mis 4 grupos separados. Bueno, necesito aplicar Zoom. No sé si ustedes ahí requieran del Zoom. Yo creería que sí. Entonces, vamos a aplicar un poquito de Zoom. Es decir, voy a ampliar un poquito la imagen para que se vea más, bueno, no tan exageradamente. Ahí. Este Zoom para mí es muy importante para poder que ustedes vean y me voy a correr un poco para adelante. Vamos a mover un poquito para adelante. Ahí. Eso espero que se vea muy bien. Tengo mis 4 grupos, recuerden, de 16, perdón, 4 grupos de 4 hebras cada grupo. 4, 4, 8, 12, 16, repito. 4, 8, 12 y 16 hebras en total. Entonces voy a tomar 2 con 2. Vamos a imaginar que es la rienda de un caballo, ¿cierto? Y voy a cruzar este con este y este con este. Entonces los de los extremos los paso, miren, los de los extremos los voy a pasar por el medio. Estos los voy a pasar por el medio. Estos dos por debajo de estos dos. Estos dos por el medio de los dos del centro. Estos dos. Bueno, creo que es porque es una base, porque la tabla es marrón y los hilos son marrón. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Ah, bueno, podría también pegarlo a la... Voy a soltar aquí. Mejor me voy a ayudar de la mesa. Suelto. Necesito que haga un contraste, ¿cierto? Para poder que ustedes puedan ver mejor. Entonces, permítanme, yo muevo un poco la mesa. Y el procedimiento lo voy a volver a empezar. No había caído en cuenta y tienen razón. No hace contraste marrón con marrón. Entonces trato de hacer un contraste colocando esto en mi mesa. Voy a sostener aquí con mi tabla planillera. Ay, madre, este no es el lado. Bueno, he elegido un lado que no tiene su... Vamos a voltear la mesa.
Me interesa más que ustedes aprendan más que nada. No sé, esto no no había planeado esto. Bueno, ahí me disculpan, pero lo voy a hacer porque realmente... Así. Listo. O sea, necesitas que la pinza quede aquí sujeta. Entonces voy a sostener aquí. No hay otra manera realmente por el momento, para poder. 4, 8, 12, 16. Sostengo acá. Miren. Y voy a dividir esto en 4 partes. ¿Cierto? Ya saben. No tengo hojas en blanco en este momento. Es muy buena la recomendación, pero en el momento como tal no tengo hojas cerquita donde estoy, no. Entonces, ahí vamos, miren. Cuatro grupos, recuerden, 4. Voy a cruzar 2 con 2. Recuerden, entonces, voy a cruzar 2 con 2. Estos dos, los de los extremos, los voy a pasar por en medio. Nuevamente, estos dos, los de los extremos, los paso por en medio. Voy pegando. Los de los extremos, este y este, los voy a pasar por en medio. Los de los extremos, los voy a pasar por en medio. Los de los extremos, este y este, por en medio. No, realmente voy a usar la tabla planillera. No sé cómo voy a hacer entonces. Voy a buscar una hojita. Creo que me estoy complicando además. Voy a buscar la hoja, como dicen por acá. Realmente esta mesa no me está dejando mostrar realmente lo que quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar. Ya saben, vayan preparando los hilos, 16 hebras en total y 4 grupos. Me alegro por silbar ahora. Yo por la silbaderita ahora. Bueno, entonces saco mis hojas. Estas hojas son las que... Bueno, ya saqué las hojas. Estas hojas me permiten hacer un contraste entre... Bueno, ya, aquí estoy nuevamente. Vamos a hacer el contraste en la tabla, ya saben. Una hojita de estas. Voy a poner la tabla. Bueno, vamos a poner aquí, ya saben, mis 16 hebras en total, de 70 centímetros para el monedero. Esa medida a mí me ha funcionado realmente. La medida, voy a poner entonces en la tabla. Acá. A ver, espero se vea muy bien la imagen. Miren, acá sostengo, pongo mis hilos aquí. Voy a después a poner la tabla, la pinza. ¿Cierto? Ahora sí creo que hace contraste. Lo que necesitaba. Y voy a dividir esto en 4 grupos. De a 4 hebras. Esto lo hago al fin de que ustedes lo puedan entender, lo puedan ver, visualizar mejor. No me interesa hacerlo por hacerlo, sino que me interesa es que ustedes lo puedan ver paso a paso. Ya saben, pues, bueno, un poquito esta mesa para acá, subo esto y ahora sí tengo ya listo mi hilo.
Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a cruzar 2 con 2, recuerden, 2 con 2. Los de los extremos los paso por el medio, miren, los cruzo. Y ahora estos de los extremos, los que están afuera, estos dos, los paso por el medio o por debajo de estos dos. Estos dos los paso por el medio. Estos dos por debajo. Estos dos, este y este por debajo. Los de los extremos por debajo, los cruzo. Porque repite todo lo que yo digo. Listo. Nuevamente, estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Y así voy a ir cruzando 2 con 2. Por debajo, miren. Estos dos por debajo. Un saludito para Olga Hidarraga, ¿cómo está? Sandra Patricia Flores, muy buenos días, excelente mañana para usted, excelente comienzo de semana. Estos dos por debajo, los cruzo. Estos dos por debajo, los cruzo. Estos dos por en medio. Y sostengo para ir desenredando. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Y voy a ir cruzando, ya saben, 2 con 2. Eso es todo lo que vamos a ir haciendo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Y así voy a repetir. Son solamente 2 pasos. 2 con 2. Voy a señalar simplemente los colores que las hebras que voy a cruzar, estas dos. Miren. Este con este. Uno se viene por detrás, miren, por detrás y por debajo, y este pasa por debajo también, así. Sostengo y voy desenredando. Nuevamente estos dos. Este se viene por acá y el otro se viene por detrás. Los cruzo, ¿cierto? Este con este, por debajo y por detrás, mírenlo. Miren el movimiento de balanceo. Y este se balancea por acá, por delante, pero por debajo. Y los cruzo. Este se viene por delante y el otro se viene por detrás y se balancean, se cruzan. Estos dos, nuevamente repito, los de los extremos, este y este, uno se balancea por detrás, miren, por detrás y por debajo, y este se balancea por delante, pero por debajo también. Los cruzo. Este con este se balancea por debajo, y este por detrás y por debajo también. Miren, es simplemente que presten mucha atención a lo que estoy haciendo. Son 2 repeticiones nomás. Este con este, uno se viene por detrás, miren, se balancea por detrás y se viene por debajo. Y este se balancea por delante, pero también pasa por debajo y se cruzan, miren. Y sostengo ahí. Este con este, miren, este de adelante, este que están aquí, mejor dicho, los que están en los extremos, se van a cruzar. Pero hay que tener en cuenta que este se balancea por delante, pero por debajo, miren, en medio de estos dos, repito, en medio de estos dos, por aquí vamos a pasar este, y por detrás este va a pasar también por en medio de estos dos, por detrás. Estos dos, este se viene por detrás y este por delante. Se balancean, miren. Sostengo para no perder el orden de trenzado.
Permítame, yo me corro un poquito más a la derecha porque siento que nuevamente estoy muy inclinado a aquí. Estoy demasiado inclinado a la izquierda. Nuevamente, estos dos. A ver, permítame, yo subo más. Este con este se van a balancear. Este se viene por delante, miren, por delante y por debajo. Y el otro se viene por detrás, pero por debajo también y se balancean, se cruzan. ¿Listo? Ahora, estos que están en los extremos, este y este, se van a balancear. Uno se viene por acá, por delante, miren, por delante, y el otro se viene por detrás. Los cruzo. ¿Listo? Es un balanceo de 2 con 2. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta para el trenzado. Ese es un trenzado básico del cordón. Bueno, es con mucho gusto, Amada. Es con mucho gusto. Y recuerden que si ya de pronto me queda muy poquito espacio, vamos a subir esto para allá. Lo voy moviendo un poco. Listo, aquí está, mire. Nuevamente 2 con 2. Este se balancea con este. Este pasa por delante y el otro pasa por detrás. Se balancean. Listo. Nuevamente, este con este. Los de los extremos. Uno se viene por detrás y el otro se viene por delante. Ahí está. Ahora, este con este. Uno por delante y el otro por detrás. Y se cruzan. Estos dos se cruzan. Estos dos se cruzan. Estos dos se cruzan. Así. Y estos dos se cruzan. Estos dos se cruzan por aquí, por debajo. Y estos dos se siguen cruzando también por debajo. Dos, los cruzo. Y dos, este y este, también los cruzo. Este con este. Este con este. Dos, este y este. Y este también los cruzo. Este con este. Y este con este. Y a medida que ustedes van trenzando, simplemente pues van moviendo un poco la trencita para arriba para dar más espacio. Ya saben que no es una pinza del todo fija. Ya tengo que ir moviéndola. Ay, cuesta un poquito acá, listo, ya. Porque la pinza no es fija. Pues es una pinza removible. Yo ahí lo que estoy haciendo es ir moviendo un poquito la trenza para que se pueda notar en cámara nuevamente. 2 con 2. Este con este se balancean. Y estos dos se balancean, se cruzan. Estos dos se cruzan. Y este se cruza con este. Este con este. Este con este. Y sostienen, muy importante que al momento de desenredar simplemente sostienen para no perder el orden, muy importante. Nuevamente, estos dos se balancean, se cruzan. Y estos dos de los extremos, este con este, son solamente dos pasos y se pueden dar cuenta. Primer paso, estos dos se cruzan. Segundo paso, estos dos se cruzan. Estos dos se cruzan. Estos dos se cruzan. ¿Cierto? Y voy trenzando. Y esto lo voy moviendo para arriba para ir dando más espacio a la trenza. Sarair García Rengifo, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por estar en este directo. Dos, estos dos se cruzan. Los de los extremos se cruzan entre ellos.
Los de los extremos se cruzan entre ellos. Estos dos, este con este repito, primer paso, los paso por debajo, los cruzo. Y este con este, segundo paso, los cruzo por debajo. Este con este, los cruzo. Y voy desenredando aquí un poquito mi trencita, mi cordón redondo. Recuerden, este con este por debajo y este con este por debajo. Este con este. Repito mucho, sé que repito demasiado, pero es la mejor manera que me haga entender, me pueda hacer entender, ya que para muchas personas esto es un cordón. Puede ser muy sencillo, pero puede ser muy difícil para algunas personas el trenzado del cordón redondo. Recuerden, primer paso, este con este, los de los extremos, ese que tengo acá y este que tengo acá, se cruzan. Y estos dos los voy a cruzar también. Este con este los cruzo. Se dan cuenta que es como un balanceo o un columpio, estos dos, o sea, esto, como un balanceo, ¿cierto? Los de los extremos, este y este que está afuera, los voy a cruzar en forma de balanceo, miren, balanceamos. Y estos dos también se balancean como en columpio, miren, se cruzan. Este con este. Y vamos a tratar de trenzarlo lo más largo posible con los 70 centímetros que tengo, aunque saben que al trenzar se recoge un poco, no da todos los 70 centímetros. Entonces voy moviendo esta tablita, la pinza, y voy moviendo el cordón. Está muy abajo la tabla, sí, ya me di cuenta que está muy abajo. Listo, ahí nuevamente. Recuerden, balanceamos el del extremo este y este otro extremo, porque son los que están más afuera de estos dos. Se balancean, se cruzan. Este con este, se balancean. Este con este. Este con este. Este con este. Y así, listo. Creo que ya lo repetí en 15 o 20 minutos más o menos. Voy a hacerlo un poquito más rápido para poder ponerlo al cordón. Entonces ya saben que son 2 con 2. Se balancean 2. Se balancean 2. Vamos a mover esto un poquito para acá. Así. Yo lo voy a hacer un tris más rápido. No es que sea muy rápido, pero pues creo que ya me puedo adelantar un poco. Desde el comienzo está la explicación para quien quiera trenzarlo de esta manera, paso a paso. Entonces aquí ya me estoy adelantando un poco porque tengo que hacer la decoración. Entonces yo aquí sigo trenzando. Muchísimas gracias por el apoyo. Aquí saben que voy a repetirlo una vez más lentamente. Ahí me adelanté un poco, pero igual es lo mismo. Mire, 2 con 2. Este con este, los balanceo. Este con este. Ahí simplemente los estoy señalando con mis dedos cuáles son los que vamos a cruzar. ¿Cierto? Se dan cuenta que pasan, estos dos pasan en medio de estos dos. Miren. Y ahora estos dos pasan en medio de estos dos. Y es todo lo que vamos a ir haciendo, estos dos. Estos dos. Sabemos que la trenza la podemos trabajar en los colores, en todos los colores deseados. Pues en los colores más que todo, los colores del monedero. Si queremos lo podemos hacer con los colores del monedero.
pero si no, lo podemos hacer en unicolor como lo estoy haciendo yo. Esto con el fin de que, como la decoración va a ser muy colorida, entonces no veo necesario hacerlo de todos los colores, porque realmente necesito que la decoración resalte sobre del cordón. Voy moviendo, ya saben que de pronto, así, listo, este papelito ahí me ayuda a dar como un pequeño contraste entre colores. Entonces aquí sigo cruzando dos, luego dos. Estos dos los cruzo y estos dos, este y este, los cruzo por debajo. Estos dos los paso por el medio de estos dos por debajo y estos dos los paso por en medio de estos dos. Estos dos y así voy moviendo entonces mi tablita para arriba. Cruzo dos, miren estos dos, luego cruzo estos dos y estos dos. Bueno, ahora sí me voy a adelantar un poquito ya, creo que con la explicación que acabo de dar desde el comienzo, lo pueden repetir una y otra vez si de pronto tienen alguna inquietud. Yo me voy a adelantar un poquito más porque sabemos que son 70 centímetros que hay que trenzar. Bueno, en realidad no me dan los 70 centímetros porque el cordón se recoge bastante a la hora de ir trenzando, ¿cierto? A medida que yo vaya trenzando, el cordón se va recogiendo un poquito. Creo que se recoge 10 centímetros, si no estoy mal. 5 o 10 centímetros, no creo que más. Se recoge mucho más. Subo un poquito la tabla para que ustedes puedan ver el proceso. Dos, estos dos, estos dos, este con este y estos dos. Estos dos. Hola Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por asistir a este directo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el cordón de amarre del monedero floral versión 2. Ya tenemos una versión, la versión número 1 disponible en la pestaña de en vivo. El primer monedero floral ya lo tenemos listo. Ahora estamos en la versión número 2 o en el monedero 2. ¿Listo? Ah, bueno, me alegra muchísimo. ¿Cómo está Manuelita? Espero que esté muy bien. Creo que está trabajando Manuelita. Ojalá esté muy bien esa niña. Y bueno, un saludito también para usted. Aquí estamos trenzando este cordoncito. Ya saben que ya saben que la explicación está desde el comienzo, paso a paso, sino que aquí ya lo estoy haciendo un poquito más rápido porque necesito empezar a hacer, no me puedo quedar tampoco la hora completa explicando el cordón, porque ya de hecho también lo he explicado muchas veces, el trenzado. La idea es más que todo ponerlo en el monedero, el cordón y hacer la decoración, que también la voy a explicar paso a paso. La decoración de esta trencita redonda, miren que ya queda totalmente redonda, no queda cuadrada, ni mucho menos plana. Es un cordoncito tradicional para los bolsos y los monederos guayú. Es una técnica tradicional. Entonces aquí estoy trenzando. Bueno, saludito entonces para mi estimada Manuelita. Creo que no está por ahí. Evidentemente está muy ocupada. Manuelita, ya saben, voy moviendo. Miren el cordón cómo me debe quedar, más o menos de este largo. Saben que son 70 centímetros, 16 hebras. En la versión 1 hicimos exactamente el mismo cordón. Ah, bueno, en esa versión creo que los colores hice con colores. En la versión 1 del monedero floral. Yo por ahí tengo ese monedero, no sé si gusten de verlo. Quieren observar ese monedero. Tengo muchos más monederos que también he mostrado en el canal. Listo, aquí ya vamos terminando, hasta donde más me dé la trencita. Si no me da más, simplemente paramos. Y vamos a proceder a hacer un nudito aquí. Yo de una vez lo voy a hacer, miren. Hago un nudo doble, uno, y hago un nudo doble, doble.
¿cierto? Un nudo doble, muy importante. Soltamos de la pinza. Y entonces ahora sí nuevamente voy a mover mi mesa. Discúlpenme si de pronto hago mucho ruido, pero es a modo de que ustedes puedan ver. Miren la trencita cómo queda. Es un cordoncito redondo, un cordoncillo, cordoncito, como le quieran decir. Procedemos entonces a ponerlo en nuestro monedero, que ya por supuesto lo he explicado previamente ya en otros videos, en los videos o en las clases pasadas, explicamos este monedero. Yo voy a mirar, buscar el lateral o el desnivel, lo pongo a una esquina, el otro lateral lo pongo a la otra esquina, de esta manera. ¿Verdad que son solamente 4 ojales que hice? Entonces, hice solamente 4 ojales, entonces yo voy a hallar esos 4, los 2 ojales en la parte de adelante. Evidentemente me quedaron separaditos porque solamente hice 4. Voy a proceder entonces, siguiente paso. Por eso no le hago borla ni le hago nada porque realmente necesito pasar este cordoncito por acá. Voy pasando, mire. Paso, me voy para el siguiente ojal, lo busco. Está aquí, miren. Es mucho más fácil porque son solamente 4 ojales, ya saben. 4 ojalitos los que hicimos aquí. O sea, repito para que no los quiero embolatar. Voy a repetirlo nuevamente. Deben hallar siempre 2 ojales en la parte de adelante. Ahí está. Vamos a empezar. Vamos a introducir el cordón por este lado. Miren. Pues un extremo nomás. No los dos, sino un solo extremo. ¿Cierto? Paso, salgo al siguiente ojal. Al siguiente, en orden. Salgo, perdón, introduzco en el siguiente ojal, entro, ¿cierto? Mire, voy cuadrando aquí, voy jalando un poco para que me dé más cuerda. Y salimos en el siguiente ojal, que es en la parte de adelante, listo. Porque como solo hice 4 ojales, miren, listo, ya tengo mis 4, mi cordón listo, introducido en el monedero, miren. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a jalar esto, simplemente para que ustedes vean cómo queda. Ah, bueno, me quedó así. Me quedó así. No sé, pensé que me iba a quedar. Bueno, me quedó así este monedero, no pasa nada. Miren cómo me quedó. Ay, Dios mío. No me quedó cuadradito como lo esperaba, sino que me cierra de esta manera. Bueno, hasta mejor. Realmente una nueva técnica. Puede cerrar así. Miren este monedero cómo me quedó. Acabo de descubrir algo. Ay, ustedes dirán, ay, sí, descubrí América. Pero en realidad, miren, se dan cuenta cómo queda cuando cerramos, cuando hacemos solamente 4 jales. Simplemente como que pega este de acá. Y de hecho queda bien segurito, miren. Queda bien seguro todo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar acá. No me quedó como esperaba que iba a ser un cierre. Pensé que me iba a quedar un cierre así, que me iba a quedar así, pero bueno, no me quedó. Ya lo voy a dejar así porque no voy a soltar esos hilos, esas vueltas. Son muchas vueltas. Entonces aquí yo voy a sacar nuevamente este. Y voy a hacer un nudo doble. Recuerden, vamos a hacer un nudo doble. Miren que esta bolsita quedó diferente. El cierre quedó así. Vamos a ver cómo queda cerradito. Bueno, ahí quedó el monedero de esta manera. De hecho, queda una técnica diferente con 4 ojales. Eso no va a quedar así, por supuesto que no. Bueno, voy a soltar aquí porque voy a hacer el nudo. Este nudo de acá. Y vamos a hacer la decoración. Vamos a hacer una decoración sencilla. Vamos a hacer un nudo doble también. Y el sobrante
Voy a cortar esto porque esto no puede quedar, me parece que se ve muy mal ahí, aunque esto va por dentro, pero de todas formas lo que vamos a hacer es, bueno, cortamos porque eso no debe quedar ahí. Voy a hacer lo siguiente. De hecho, esta técnica no la había pensado, pero bueno, me siento, miren qué bien queda, queda también cerradito. Listo, vamos a hacer entonces las esferitas. Voy a hacer unas esferas acá rápidamente. Las quiero hacer de color, vamos a ver si con azul o con rosa. Sí, hagámoslas con o con naranja. Bueno, con rosa. Tomamos nuestro crochet. Vamos a hacer esta, bueno, la esferita, todavía no hacemos esto. Vamos a hacer las esferas decorativas. Yo lo hago de esta manera para repetir. Tomo mi crochet, numeración 3, ya saben, un anillo mágico. Dejamos una hebrita aquí, más o menos larguita, y me lo voy a envolver en 2 dedos. Siempre hago lo mismo. Saben que siempre yo empiezo mis trabajos de esta manera. Con anillo mágico dejamos una hebrita considerable aquí. Me lo envuelvo en 2 dedos. Paso el crochet por acá, por debajo de la primera y atrapo la segunda por encima. La agarro con el crochet, miren. Miren el movimiento que vamos a hacer, repito. Repito, anillo mágico. Me lo envuelvo, hago la X, dejo una hebrita aquí considerable. Paso por debajo de la primera y agarro o atrapo la segunda hebra por encima y hago este movimiento, miren. Entonces la hebra queda enganchada aquí. Queda enganchada, saco la hebra, doy un medio giro a la izquierda y paso esta hebra nuevamente por esta cadenita. Nuevamente aquí, giro, paso esta hebra por la cadenita que tengo en el crochet. Y ahora sí suelto de mis dedos. Voy a soltar de los dedos y tenemos nuestro anillo mágico. Voy a hacer 10 puntos bajos. En este momento voy a hacerlos introduciendo el crochet en medio del anillo. Vamos a introducir el crochet en medio del anillo para ir formando el círculo o el anillo mágico. Miren, empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. No voy a hacer 10 puntos bajos, voy a hacer menos, voy a hacer 7. A ver, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos y vamos a hacer 8 puntos no más. 8, listo. 8 puntos bajos. Si lo quieren hacer de 10, que el granito quede de 10 puntos bajos, también lo pueden realizar perfectamente. Pero esta vez lo quiero hacer un poquito más pequeñito, ¿cierto? El granito lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Recuerden, un anillo mágico y en el anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Una vez que ustedes tengan esto, su anillo mágico con los puntos bajos necesarios o requeridos, los que ustedes deseen, vamos a jalar la hebra corta, esta hebrita corta, esta hebra corta, miren. Esta no es la que tenemos que jalar, sino esta. Voy a jalar y sosteniendo acá fuertemente. Voy jalando, miren que ella se va cerrando y vamos formando nuestro anillito. Ah, pero recuerden, lo estaba olvidando. Hay que pasar el cordón por acá. Entonces dejamos un momentico ahí, de esta manera. Y después tomamos el cordón. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos cordones lo van a tomar. Y procedemos a ponerlo en medio de ese anillo mágico. Y ahora sí puedo jalar fuertemente hasta donde más me dé, hasta donde más cierre. Porque pues a veces jalamos bastante, pero no da para cerrar más, mire. Entonces el granito va a quedar mucho más pequeñito, precisamente ideal
de 8 puntos bajos porque no lo quiero tan grande. El de la vez pasada fue de 10 puntos, pero esta vez son 8 puntos bajos. Solamente 8 puntos bajos. Ahí tengo mis 8 puntos bajos. Cierro el granito completamente, jalando mi hebra corta hasta donde más me dé. Jalamos fuertemente, ¿cierto? Miren cómo queda el anillo mágico, el cordón dentro del anillo mágico, miren. Y la función del nudo es atracar, miren, él atrapa el anillo mágico y evita que se suelte. Listo. Jalamos más este anillito. Bueno, ahí me disculpan por la música de fondo. Voy a silenciar un momento. Bueno, espero no se oiga ahí la música de fondo. Y vamos a proceder a hacer con esos mismos 8 puntos bajos. Vamos a tejer 2 vueltas. Empiezo. Detecto el primer puntito. Primer paso. Anillo mágico de 8 puntos bajos. Introducimos el cordón. Está el cordón ahí, miren. Y entonces vamos a tejer 8 puntos bajos. Listo. Picamos en la pestañita trasera de cada punto. Espero se vea muy bien ahí lo que estoy haciendo. Bueno, gracias Kania Carrillo por su comentario. Y la idea es ir atrapando también esta hebra corta, es decir, esta hebrita corta hay que llevarla también como alma. Entonces yo introduzco el crochet, mírenlo, ahí está listo, en la pestañita trasera y vamos a envolverlo. Es decir, vamos a envolver y vamos a traer esa hebra y vamos a ir tejiendo con esos mismos puntos bajos. O sea, si tengo 8 puntos bajos, pues simplemente tejo 8 puntos bajos. No vamos a hacer aumento porque ya tengo la medida del granito, porque vamos a hacer una decoración bonita. Vamos a ver, miren, 2. Y recuerden darle formita a su esferita. Paso al siguiente punto, tejo un punto bajo. Paso al siguiente punto, tejo un punto bajo, tomando solamente la pestañita de cada punto. Recuerden, la pestañita trasera de cada punto. Vamos a tejer 8 puntos bajos no más, no estamos haciendo aumento. Si consideran, miren, entonces estamos tejiendo 8 puntos bajos. 8 puntos bajos. Bueno, niños, estoy acá nuevamente. Tuve que silenciar. Saben que es música de fondo, temas de música de fondo. Hay un señor que con una música por ahí. Tuve que silenciar un momento. Estamos tejiendo punto bajo sobre punto bajo, solamente con los 8 puntitos. No estamos haciendo aumentos. Y estamos arrastrando de alma este hilo corto. Hay que llevarlo por dentro también. Recuerden. Estamos tejiendo así. No he marcado el primer punto porque yo sé dónde termina, ¿cierto? Pero quien considere necesario, marca el primer puntito. Y ya, siguen avanzando. Punto por punto, recuerden. Vamos a hacer, creo que 2 vuelticas, si no estoy mal. 2 vuelticas de esta esferita. En punto liso, ¿cierto? Sin necesidad de aumentar. Y todavía no estamos haciendo disminuciones de la esferita. Miren, aquí te dejo el último punto. Y llegamos al final, miren. Entonces, esto hay que tenerlo, hay que irlo dándole formita, ¿cierto? Que se vaya encocando.
Y nuevamente sigo tejiendo y sigo arrastrando el hilo corto. Recuerden, seguimos arrastrando la hebra corta para que me sirva como alma, ¿cierto? Entonces nuevamente paso al siguiente punto, o al primero más bien, y seguimos tejiendo. Sabemos que este tejido se hace en espiral, nunca cerramos vueltas, nunca se cierran vueltas. Y esto lo voy a ir dándole forma, lo voy a ir encocando, o con mis dedos le voy dando forma. Me paso al siguiente punto, formo, me paso al siguiente punto, y así, los mismos 8 puntos bajos. Miren que ya el granito va quedando un poquito más pequeño, precisamente lo que yo quería, que este granito quedara pequeño, porque debemos ser consecuentes con el tamaño, o más bien, sí, debemos ser consecuentes con el tamaño del monedero. Si es una mochila grande, pues la esfera se hace un poquito más grande, pero si es un monedero, debe quedar acorde al tamaño del... Yo el otro lo hice de 10 puntos, pero este, como es más pequeñito todavía, lo estoy haciendo de 8. Se fijan, miren, a medida que vamos tejiendo, él se va encocando solito. No estoy haciendo más nada, simplemente tejo punto por punto. Y después de esta vuelta vamos a proceder a hacer puntos o disminuciones volándonos un punto de por medio, ya sabemos. Miren cómo voy tejiendo, miren. Y esto va quedando por dentro, recuerden, ese nudito. Y miren que él no se, después cuando quede cerradito no se va a notar. Miren cómo queda. Está bastante menuditico. Y eso es lo que estamos haciendo la decoración del cordoncito. Si consideran que de pronto quedó muy largo, podemos cortar acá. De hecho, quiero cortar un poquito porque siento que si me quedó demasiado largo el cordón, lo voy a cortar solamente un poquito. Listo, voy a hacer un nudito acá. No pasa nada, miren que él igual mantiene su forma. Miren, solamente corté un poquito nomás, no hice más nada. Y vamos a hacerle el nudo doble a este extremo. Vamos a tejer un nudo doble aquí. Un nudo doble, ¿cierto? Yo acá suelto un poquito. Miren, simplemente estoy soltando un poco el cordoncito porque sí siento que me quedó largo. Bueno, pensaba, porque el otro sí hice uno de la misma medida y me quedó, bueno, creo que es porque el cierre es de 4. Solamente hice 4 jales. Hacemos el nudo doble, ya sabemos, aquí. 1 y 2. Y el excedente lo vamos a cortar. 2. Listo, nudo doble, muy fuerte, muy importante, para que al momento de hacer la esferita no se nos vaya a salir. Corto esto. Si consideran, pueden pasar calorcito ahí. Pueden pasar un poquito de calor con nuestro encendedor. Seguimos haciendo nuestra hermosa esferita. Miren qué bello va quedando esta decoración. Recuerden, un anillo mágico de 8 puntos. Un anillo mágico de 8 puntos y seguimos haciendo nuestro. Muchísimas gracias, Luz Elena Vega. ¿Cómo está? Bienvenida. Seguimos tejiendo nuestro. Bueno, estamos en la siguiente vuelta. A ver, estamos aquí. Miren cómo va quedando el granito. Súper hermoso. Bien bonito. Miren cómo va quedando. Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Jocelyn, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Desde dónde escribe Jocelyn? ¿O desde dónde se comunica? Listo, llegamos al final, miren, llegamos al final de nuestra vueltica. Voy a cortar este hilo alma porque ya no lo voy a emplear más, porque vamos a proceder a hacer disminuciones. Corté el hilo, la hebrita corta que iba al comienzo, miren.
Bueno, las disminuciones que vamos a hacer aquí van a ser las siguientes. Yo les recomiendo, ojo, les recomiendo que marquen el primer punto para saber dónde empezamos. Yo inmediatamente voy a marcar el punto acá, pero la vuelta anterior marco. Usen un marcador de puntos, algo que les permita saber dónde termina una vueltica. Sé que son muy poquitos puntos, pero precisamente como son muy poquitos puntos y estamos trabajando en unicolor, se nos dificulta mucho saber dónde termina la vuelta. Entonces, por estos motivos o por esta razón, marquen ese primer punto con un marcador de puntos. Las disminuciones que yo siempre hago para esta clase de esfera son las siguientes. Está este punto acá, ¿cierto? Yo lo evito en lo posible, es decir, lo ignoro, me paso al siguiente punto, repito, vamos a ignorar un punto de por medio, o sea, yo estoy parado en este punto, este lo voy a ignorar, me paso al siguiente, miren, me paso al siguiente, lo tejo en punto bajo normal, procuren de que le quede bonito, pequeñito el punto, y como son muy poquitos, paso a este, lo ignoro, sigo al siguiente, me voy al siguiente, perdón, aquí está, lo levanto y lo tejo, ¿cierto? Son muy poquitos puntos, recuerden, son muy poquitos puntos. Ignoro este punto, lo evito, me paso al siguiente, pero lo levanto por detrás para ayudarme. Me estoy ayudando del crochet precisamente porque como son muy poquitos puntos los que estamos trabajando. Listo, lo levanto. Miren, lo levanto. Introduzco el crochet por delante, de adelante hacia atrás, para poder formar mi punto bajo y lo tejo bajito. Miren cómo va quedando el granito. Y no es necesario rellenar, no es necesario poner relleno porque realmente son muy poquitos puntos, el cosito, la bolita, el granito, yo le digo granito a esto, me parece súper hermoso, demasiado hermoso este granito, estos granitos cuando los tejemos, llegamos al final prácticamente, llegamos al final de esta vuelta, entonces acá listo. ¿Qué voy a hacer? Listo. Ya terminamos, miren, porque llegué al final de la vuelta, me queda este punto, pero bueno, yo puedo ignorarlo, paso al siguiente y terminamos, ¿cierto? Terminamos de hacer el primer granito, entonces hago esto, lo tejo, punto bajo, y ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta hebra, la voy a pasar por la cadenita, es decir, lo estoy haciendo una cadenita aseguradora. Cortamos una hebra considerable, bueno, no tampoco tan exagerada, miren, apenas ahí, cortamos y vamos a sacar ese hilo, pasamos, pasamos, pasamos y formamos la cadenita aseguradora. Obviamente esto no va a quedar así, no se preocupen. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a tomar una aguja punta roma, vamos a tomar una aguja punta roma, vamos a separar esto de acá. Y miren, ¿yo qué voy a hacer? Voy a soltar este marcador de puntos porque ya no lo necesito. Y vamos a enhebrarla. Bueno, son muy poquitos puntos realmente. Busco el punto que está en el centro, perdón, al frente. Yo terminé aquí, miren. Y aquí vemos un puntico, el que está enfrente. Voy a tomar esa pestañita. Bueno, de hecho, vamos a ver si me da para... Es que aquí ya son muy poquitos puntos, entonces no considero o no es necesario tomar punto por punto porque como ya son muy pocos puntos, voy a buscar el punto que está enfrente. Se me dificulta, lo sé. Listo. Aquí está, miren. Agarro la pestañita de atrás, pero completo, miren. Estoy buscando el punto que está enfrente. Terminamos aquí. Buscamos el punto que está enfrente. Y simplemente voy llevando esa hebra como para ir cerrando un poquito eso. Pero si se dan cuenta son muy poquitos puntos. Jalo entonces esto y ya. Voy a llevar entonces este hilo por el centro de la bolita. Miren, por el centro y jalo acá. Y voy como acomodando mi esferita, mi bolita. Miren cómo queda. Estamos entonces ocultando ese hilo, ¿saben? Porque se nos dificulta mucho porque realmente como son tan poquitos puntos, el tema de saber dónde está el punto. Pero miren que él de por sí ya queda muy bonito y simplemente voy ocultando esta hebrita
por en medio de los puntos. Puede ser o, perfecto, aquí yo lo puedo coger así, lo agarro, lo voy llevando o lo voy arrastrando por donde yo considere. No se compliquen, por favor, miren qué fácil es. Y vamos ocultando esta hebrita por en medio de los puntos, en lo posible. Y damos forma con nuestra manito para ayudar a formar nuevamente la esferita, a que mantenga más o menos su forma. Y miren cómo va quedando la bolita. Es un granito como de, no sé, qué decirles yo a ustedes. ¿Cómo decirles? Un granito, ¿sí? Uno le dicen esferita, otros les dicen esfera decorativa, pero en realidad no queda del todo circular. A mí me quedó más bien en forma ovoide, como en forma de huevito, pero igual me parece muy bello esto, espectacular, me parece divino esto, hacer estas bolitas corto, entonces ya, ahí ya escondí lo que más pude, sin ir a cortar el tejido, y ya tenemos nuestra primer bolita, nuestro granito decorativo, mire. Mire, vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra bolita, perdón, con el otro cordoncito. Ay, qué belleza, miren qué bonito quedó eso. Y después vamos a proceder a hacer unas florecitas decorativas. Yo tengo dos modelos en este momento. Podemos hacer esta violeta o podemos hacer una florcita normal o podemos hacer la de 6 pétalos para simular esto. Yo la voy a hacer de 6 pétalos esta vez para ponerla aquí. Seguimos con la siguiente. Esto lo quiero hacer súper colorido. Por lo tanto, la otra la vamos a manejar también así. Un granito, miren qué bonito ese granito decorativo. Bellísimo. Y se siente compacto. Miren que él se siente durito, pero es porque son muy poquitos puntos y aparte el cordón que va adentro, porque el nudito me le da también dureza. Entonces no es necesario, repito, no es necesario rellenar. Se rellena más que todo cuando la bolita es mucho más grande, cuando estamos haciendo un bolso grande, una mochila. Ahí sí es necesario rellenar, pero por ahora no, miren. Miren que este granito quedó así. Listo. Siguiente paso, vamos a hacer la otra. Vamos a hacerla con azul agua marina, la otra esferita. Recuerden, primer paso, tengan sus materiales a la mano. La aguja, punta roma, el ganchito, la tijera. Porque son las herramientas que siempre, yo por lo menos, son las que yo más utilizo. Dejamos una hebra considerable, más o menos unos, estoy exagerando, por ahí unos 8 centímetros ahí. Voy a cruzarlo entonces en mi dedo de esta manera, en forma de X. Repito, cruzo en mis dos dedos en forma de X y volteo. Siguiente paso, tomamos nuestro crochet por debajo de la primera hebrita y por encima de la siguiente, atrapando ese hilo. Este hilo lo vamos a atrapar con el crochet, jalo. ¿Se dan cuenta? Mire, jalo, doy un pequeño giro a la izquierda y queda una cadenita, miren, queda como una cadenita ahí. Giramos y este hilo que está acá lo vuelvo y lo paso la cadenita. Entonces aquí estamos y voy a empezar a dar 10 puntos bajos introduciendo el crochet en medio del anillo. Empiezo, perdón, son 8. Recuerden que son 8. 1, siempre introduciendo el crochet en medio del anillo, recuerden. 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos, 7 puntos bajos y 8 puntos bajos. Recuerden, así, perfecto. 8 puntos bajos, ahí están. 8 puntos bajos para este granito. Para que el granito me quede aún más pequeñito, e incluso lo pueden hacer de 6, queda más diminuto el granito. Listo, anillo mágico, 8 puntos bajos, jalamos un poquito nomás, un poquito sin cerrarlo completamente. Listo, la hebra corta, recuerden, jalamos la hebra corta, ahí la estoy haciendo, no mucho, recuerden,
porque necesitamos dejar un espacio evidente para poder pasar el cordón en medio de ese. Voy a pasar esta hebra para acá. Debemos pasar el cordón por el medio de ese anillo. Traigo mi otro cordón, perdón, mi otro extremo. Ya tenemos uno, recuerden. Pasamos el cordón por ahí. Y ahora sí procedemos, entonces sostengo con mis deditos, agarro la hebra corta y ahora sí puedo jalar completamente el anillo mágico, la hebra corta para cerrar el anillo mágico, para ajustarlo, mejor dicho. Fuerte, fuerte. Esta vez sí tiene que ser fuerte para que me cierre completamente. Listo, ya tengo ahí entonces, miren cómo quedó. Espero sea evidente y sea clara la explicación de cómo lo estamos haciendo o de cómo lo hago yo, porque existen muchas más técnicas, por supuesto. Yo les enseño la que yo sé, pero hay muchísimas más técnicas. Ustedes ya se adaptan a la que a ustedes más les guste. Pasamos al primer punto. Recuerden, solamente pestañita trasera, solamente pestaña trasera. Cuesta un poquito al comienzo porque como el punto está tan apretado. Listo, y hacemos puntos bajos. ¿Cuántos puntos? Simplemente 8. Vamos a trabajar con esos mismos 8 durante 2 vueltas más. Entonces ahí empecé con el primero y recuerden ir arrastrando su hebra corta en medio también para utilizarlo como alma, ¿cierto? Yo la voy ocultando, miren. Paso al siguiente punto, formo miren, vamos formando los puntos bajos. Aquí tengo que agarrar bien el puntito, perfecto. Espero se esté viendo muy clara, sea muy clara la explicación, me haga entender. Un saludito para las que están en el directo o para los que están en el directo. Entonces voy volteando, miren, yo voy volteando mi tejido y le vamos dando una forma encocadita, ¿cierto? Ya sabemos pues cómo vamos a ir dando la formita. Esto es algo opcional, el tema de los granitos. Si no quieren hacer granitos, simplemente hacen borlitas o pomponcitos. También pueden hacer pompones. Pero a mí me gusta siempre adornar los monederos con los granitos. Hay muchas más decoraciones, por supuesto. Pero miren, y de una vez vamos dándole la forma encocada porque no estamos haciendo aumentos, simplemente estamos tejiendo con los mismos 8 puntos. Durante 2 vueltas vamos a hacerlo, ¿cierto? Entonces estamos con la primera vueltica después del anillo mágico. Entonces seguimos tejiendo punto por punto. Voy dando la vuelta. Y recuerden, aquí me comí una. No, aquí está el puntico bien. Y recuerden ir llevando su hebra corta también por dentro para irla ocultando. Estamos tejiendo sobre 8 puntos, no más. No estamos haciendo más nada, simplemente sigan tejiendo con esos 8 puntos bajos. 2 vueltas, durante 2 vueltas. Estamos en la primera vueltica, ya sabemos. Durante 2 vuelticas vamos a trabajar los 8 puntos bajos. Y miren que él inmediatamente va formando, se va encocando y vamos formando el granito. Y vamos, qué bello esto, realmente me encanta. Esto, digámoslo así, le da un poquito más de vida a los tejidos, ¿cierto? Cuando agregamos estas bolitas, vamos dando entonces la vueltica y terminamos la primera vuelta. Ya seguimos entonces con la segunda, igual con los mismos 8 puntos bajos. Vamos a ir formando y recuerden ir llevando esa hebra corta o ocultándola más bien por dentro del tejido. Entonces seguimos vuelta número 2. O sea, porque el anillo mágico no cuenta como vuelta. Esta es una vuelta preparatoria para este proyecto. Pero en los otros proyectos, cuando es una mochila grande, sí cuenta como vuelta. Pero para aquí no cuenta, para el monedero. Entonces, para la parte del granito. Entonces recuerden, segunda vuelta, ya empezamos. Vuelta número 2. De pronto trato de que esto no me quede tampoco tan. Bueno, ahí le voy dando la forma. Más o menos se quede el mismo tamaño de esta. No quiero que quede más pequeña ni más faltaba. Entonces aquí voy acomodando mis puntos con el crochet y sigo normal. Saben que tejo muy apretadito, tejo muy apretado, pero estoy bajando de pronto, digámoslo así, la parte de la tensión.
Me toca bajarla porque realmente siento que al tejer tan prestante tenso, el punto y todo va a quedar muy apretado, entonces no me va a dar forma de ingresar el crochet. Entonces traten como de de manejar un poquito la aguja no tan tensionados. Es simplemente como ir soltando la mano. Y bueno, vamos llegando al final de esta vuelta número 2. Tenemos que bajar mucho la tensión porque realmente esto afecta mucho el tejido cuando tejemos tan tensionados. Listo, aquí vamos terminando entonces. Este granito sí me quedó más compacto todavía, pero bueno, miren cómo quedan los granitos. Y ahora sí procedemos a hacer disminuciones. De una vez. Me falta un puntico todavía. Bueno, entonces me falta este puntico para terminar la vuelta. Entonces simplemente levanto, pero lo agarro de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Miren ahí. Cortamos el hilo alma de una vez, ya no lo voy a emplear más. Entonces, de hecho, se necesita muy poquito material para los granitos. Evidentemente, se hace muy poquito, se necesita muy poquito de material. Introduzco un poquito esto a crochet aquí. Y vamos a proceder a hacer mis disminuciones. Yo lo hago volándome puntos, pero existe la disminución invisible. Para este proyecto no lo veo tan necesario porque realmente son muy pocos puntos y de pronto sí cuesta más hacer la disminución invisible aquí. Pero miren cómo me quedó el siguiente granito, yo lo compacto después, hago que esto me quede más compacto, él no queda tan alargadito, miren. Siguiente paso, vamos a volarnos un punto de por medio, ya saben. Un punto de por medio, levanto, lo tejo. Este punto lo ignoro, paso al siguiente. Estoy ignorando un punto de por medio, es decir, me lo estoy volando. Este paso a este, me paso al siguiente. No puse la marca, pero yo sé dónde termina la vuelta. Entonces, bueno, no lo voy a poner esta vez. Pero para quien considere, por favor, ponga su marca. Me falta un puntico más. Listo. Levanto esto. De manera que se me facilite más al momento de agarrarlo. Creo que ahí lo agarré mal. Nuevamente levanto la pestañita y lo agarro de adelante hacia atrás. Y hago mi punto bajo. Listo. Terminamos. Voy a hacer una cadenita aseguradora. Una cadenita aseguradora. Corto una hebra más o menos unos 7 centímetros más o menos. Ahí, 7 u 8 centímetros. Listo. Esta hebra no queda así, por supuesto que no. Con ayuda de una aguja. Con la aguja acá, punta Roma. La enhebro. Voy a enhebrar esta agujita acá. Y vamos a pasarnos al punto inmediatamente que está enfrente. Miren que el tejido está así. Tengo que hallar el punto. Perdón, este. Y simplemente paso hacia el frente. Y jalo muy bien para que no me quede, digámoslo así, esa hebra tan alargada. Y simplemente paso al centro. Recuerden que con la cadenita aseguradora ya eso no se suelta. Entonces no es necesario hacer más nudos ni nada. Me paso al medio o al centro del. Bueno, creo que aquí puedo seguir haciendo puntitos para cerrar. Entonces me paso al siguiente punto y voy cerrando un poquito más y considero. Y otro puntico. En la otra no la hicimos porque realmente no lo consideré, pero acá, bueno, aquí me quedó un poquito el espacio abierto, miren. Entonces aquí, ¿sí ven cómo va quedando de bonito? Miren qué bien va quedando ahí. Y ahora simplemente me voy a pasar al centro, recuerden, al centro no quiero que esto me quede tan alargado, normalito. Nuevamente enhebramos, si se nos sale, claro está. Y vamos a pasar por en medio de la esferita, del granito más bien, y lo llevo hacia arriba. Lo llevo hacia arriba, ahí voy mirando más o menos por dónde y miren. Jalo acá y ya el granito prácticamente está terminado. Listo.
Lucy Nieto, ¿cómo está? Muy buenos días, excelente mañana para usted y para todos los que están en el directo. Muchas gracias por apoyarme. Y miren cómo quedan los granitos. Todavía tengo que seguir escondiendo un poco más, un poquito más. No tengo que exagerar tampoco. Me voy a ayudar del crochet esta vez. Voy a pasar por los puntos. Saben que aquí queda muy apretadito, entonces se dificulta un poco. Paso el crochet y miren, voy escondiendo esa hebra. Y voy llevándola hasta donde considere, ¿sí? No necesariamente tengo que llevarla toda. No me voy a complicar arrastrando toda esa hebra. Porque eso queda bien aseguradito. No se va a soltar. Se los garantizo, eso no se suelta. Aquí, listo. Ahí ya está nuestro siguiente granito. Así me quedó. Corto. Y me quedó ya el granito terminado. Miren cómo quedan de bonitos estos granitos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas florecitas sencillas. Tampoco me voy a... No son flores tan complicadas. Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, siguiente paso. Vamos a formar florecitas. Quiero hacerlas, no sé si rosa. Un color bonito. ¿Qué color puedo poner? Fucsia. No, es que ya el fucsia está. O sea, las florecitas, como para las florecitas que yo hago. Las quiero hacer porque ustedes se van a dar cuenta cómo quedan de bonitas. Entonces vamos a hacer unas florecitas que van a ir acá. Digámoslo así, va a quedar así. Miren que el motivo va a quedar de esta manera. Vamos a hacerlas con un color contrastante. ¿De qué color pueden ser esas florecitas? Rosa, naranja, fucsia. Creo que van a ser naranja. Listo, hagamos las flores en color naranja. De pronto es muy raro que ver una flor de este color. Bueno, yo la voy a hacer así porque el tema es floral. Me gusta que quede muy colorido. Para el primer paso de la flor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico, es igual. Hacemos exactamente un anillito mágico. Lo voy a hacer esta vez en 2 dedos también. Recuerden, un anillo mágico. Pasamos el crochet por la primera hebrita, por debajo y por encima de la segunda. Arrastramos. Traemos esa hebra, mejor dicho, giramos a la izquierda y volvemos a pasar esta hebra por la cadenita. Listo. Vamos a sacar esto del dedo porque realmente creo que se me están distrayendo viendo esa flor. Y nuevamente voy a subir con 3 cadenitas. Listo, tenemos un anillo mágico aseguradito con una cadena, mediante una cadena, quiero decir. Voy a subir entonces con 2 cadenitas más, 1 y 2. Esto equivale a mi primer punto alto, ¿sí? Esto equivale a mi primer punto alto, o vareta, palote, macizo, pilar, bueno, palito, tiene muchos nombres. Entonces vamos a hacer de cuenta que ya hicimos un primer, de hecho esto equivale, como les dije, a un primer alto en la técnica del crochet, ya sabemos. Voy a enlazar 2 veces el crochet para formar un punto alto doble y siempre picando en el centro del anillo mágico. Entonces cierro en 3 tiempos. 1, 2, ¿cierto amigos? 2 y 3 puntos. 3 cierres, 3 tiempos mejor, nuevamente. Bueno. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer 3 cadenitas después. Ya hice, miren, un punto alto doble y 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. E ingreso el crochet en medio del anillo. Simplemente voy a deslizar, deslizo y deslizo por esta cadenita que tengo en el crochet. Y formamos así entonces oficialmente nuestro primer pétalo. Tengo que subir nuevamente 3 cadenitas. Vamos a hacer el siguiente pétalo. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Miren, esta versión, digámoslo así, yo lo expliqué, pero bueno, acá hay una pequeña modificación porque quiero hacer 6 pétalos. Llevo el primer pétalo ahí. Una vez que deslicemos, subimos con 3 cadenitas de altura. Y esto ya equivale al primer punto alto. Enlazo el crochet 2 veces.
enlazamos el crochet 2 veces, ¿cierto? Y vamos a formar un punto alto doble. Introducimos el crochet en medio del anillo y cerramos en 3 tiempos. Llevo el primer tiempo, miren, llevo el segundo tiempo y llevo el tercer tiempo. Listo. Vamos pegando muy bien aquí, miren cómo va quedando de hermoso el pétalo. Creo que es porque no es un color, es muy parecido al color de mi mano, se puede decir. Tengo la mano muy roja, no sé. Pero si siguen al pie de la letra los pasos, lo van a lograr. Listo, ya hicimos el primer, bueno, punto, una cadenita que equivale al primer punto alto, un punto alto doble y nuevamente 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas e ingresamos el crochet en medio del anillo, recuerden aquí, picando en el centro y ahí vamos a hacer un punto deslizado, ¿cierto? Como para pegar esa partecita, deslizo e inmediatamente deslizo por el puntito que tengo en la cadenita que tengo en el crochet. Bueno, aquí de pronto me cuesta un poco, voy a repetirlo, 3 cadenitas, me paso al centro del anillo mágico, deslizo y deslizo por el punto o la cadenita que tengo en el crochet. Listo, ahí está. Voy a subir entonces con 3 cadenitas. Recuerden, siempre subimos con 3 cadenitas para esta florcita. 1, 2 y 3. Y vamos pegando los pétalos de esta manera. Es simplemente correrlos, los vamos corriendo un poco. Y miren que allá formamos el siguiente pétalo. Llevo 1, llevo 2. Listo. Miren qué belleza va quedando este pétalo, esta flor tan hermosa. Divina, realmente me encantó. Esto está muy bello. 3 cadenitas de altura equivalen a un punto alto. Enlazo el crochet 2 veces y me paso al punto, al centro del anillo mágico. Deslizo en 3 tiempos. 1, 2 y 3 tiempos, ¿cierto? 3 tiempos. Hola Felipe Alejandro, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hicimos el punto alto doble y repetimos la misma secuencia. ¿Cuál es la misma secuencia? Bueno, terminamos con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que equivalen a un punto alto. Lo voy a deslizar en medio del anillo mágico, deslizo y nuevamente deslizo por la cadenita que tengo en el crochet para poder asegurarla, ¿cierto? Asegurar mi tercer pétalo. Subo con 3 cadenitas para formar el cuarto pétalo. 1, 2, 3. Esto equivale a un punto alto y recuerden ir pegando sus pétalos, los vamos corriendo simplemente, miren, para que queden pegaditos. Ya llevo 3 pétalos de mi flor bella, miren qué belleza, hermoso, divino realmente. 3 cadenitas, hago 2 lazadas y ingresamos el crochet en medio del anillo para formar el punto alto doble. Entonces cierro en 1, cierro en 2 tiempos y cierro en 3 tiempos, miren, ¿cierto? Nuevamente, 3 cadenitas de altura, 1, 2, perdón, 3 cadenitas. Esto no es altura, simplemente que vamos a formar un punto, esto equivale al punto alto y vamos a deslizar en medio del anillo. Recuerden, introducimos el crochet en medio del anillo, deslizo y vamos a deslizar por la cadenita que tengo en el crochet ya lista. Aquí me cuesta un poco porque como está tan apretadito, subo con 3 cadenitas para formar el quinto pétalo, 1, 2 y 3. Y este cuarto pétalo hay que irlo corriendo, ¿se dan cuenta? Miren, lo vamos corriendo y lo vamos, digámoslo así, organizando de manera que, miren, allá me van quedando los pétalos de la flor, miren qué hermoso, realmente esto está espectacular, muy lindo. Sencilla, pero muy fácil de hacer, ¿cierto? Sé que a ustedes les gusta de pronto unas flores bien exóticas, pero podemos empezar con una flor sencillita. 3 cadenitas, enlazo el crochet 2 veces, ya saben que esto equivale a un punto alto, las 3 cadenitas, formamos doble lazada, ingreso, perdón, al centro del anillo mágico, introduzco el crochet ahí y cierro en 3 tiempos, miren, cierro en 1, cierro en 2 tiempos
y cierro en 3 tiempos, ¿cierto? Ya tengo mi punto alto doble y vamos a formar una cadenita de 3, 1, 2 o hacemos 3 cadenitas más bien y pegamos o deslizamos en medio del anillo mágico, deslizo y deslizo por el puntito que tengo en el crochet o por la cadenita que tengo en el crochet, listo, ahí lo pegué y hacemos 3 cadenitas para subir, equivalen a un punto alto. Recuerden, sostenemos mi flor, lo que llevamos y vamos corriendo. Vamos corriendo. ¿Qué más? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Bueno, mi amor, esperando que bien y bueno, mi bello. Dios me lo bendiga siempre. Yo estoy desayunando apenas. Y bueno, amor. Bueno, mi mamá me está escribiendo, pero estoy ocupado, ya le contesté. 3 cadenitas de alto. Miren que entonces al pegar bien el pétalo, ahí me disculpan por de pronto la interrupción, miren cómo queda la flor de 6 pétalos. Bellísimo, diferente. 3 cadenitas de alto, hacemos punto alto doble, recuerden, para formar punto alto. Listo. Nuevamente repito, 3 cadenitas de alto, enlazo el crochet 2 veces, ingreso en medio del anillo mágico y formamos nuestro punto alto doble o nuestro palote, nuestro macizo, vareta, cierro en 3 tiempos y nuevamente termino con 3 cadenitas, 1, bueno, este punto me quedó demasiado alargado, fue la cadenita, 3 cadenitas, recuerden, doble lazada, ingresamos el crochet en medio del anillo y cerramos en 3 tiempos, 1, 2, 3 tiempos, listo. Y termino con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. E ingreso en medio del anillo, ya saben. Y vamos a deslizar, vamos a hacer un punto deslizado, deslizo y deslizo, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una cadenita aseguradora. Voy a cortar esta hebra. No es necesario tan largo, listo, corto. Saco esa hebra. Miren, listo. Bueno, vamos a apretar un poquito. Vamos a apretar un poquito esto. Que no me quede tan... Listo, pegamos un poquito, pegamos el pétalo, listo, lo corremos para que quede bien pegadito. Inmediatamente tomamos el cordón, cualquiera, y vamos a pasar la florcita, miren cómo la tengo, aquí tengo mis hilos, el sobrante que me quedó, miren, y lo que va del centro del anillo mágico, ¿cierto? Miren, esto es lo que va en el anillo mágico y esto es lo que me sobró, listo. Ahí lo separo para que puedan detectarlo como es, miren. Inmediatamente pasamos el cordón por ahí. Una vez que esté así, yo voy a proceder a jalar nuevamente la hebrita corta del comienzo, esta hebra. Completamente jalo para que me quede, miren que ya ahora sí, me quedó de 6 pétalos la florcita. Muy bien, tienen que jalar demasiado bien, diría yo, que prácticamente al punto de exageración, para que quede bien apretadito. Si yo no hago esto, el cordón me va a quedar jalo lo que más pueda. Listo. Y voy a pegarlo. Miren entonces cómo queda mi flor de 6 pétalos, pero obviamente esas hebras no van a quedar ahí. Es simplemente como para que se vayan dando una idea de cómo va quedando, de cómo va a quedar la florcita. Miren, así me quedó. Yo jalo súper bien esto. La hebra corta al punto de exageración, como lo estaba diciendo, que quede bien apretadito. Una vez que esté así, vamos a llevar esta hebra para atrás. Miren, estas hebras, estas 2 hebritas las voy a anudar entre ellas para sujetar. Miren. Y vamos a anudar entre ellas 2, 1 y 2. Voy acomodando mis pétalos, miren cómo queda de hermoso esto, súper hermoso. Y estas hebras, por supuesto, se van a ocultar. Debemos ocultar entonces esas hebras dentro del tejido. Entonces, miren, yo lo que hago es lo siguiente.
Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. Quédense hasta el final porque vamos a hacer otra cosita, no se me vayan. Y vamos a ocultar estos hilos. Miren, yo entonces este hilo lo llevo para este lado, dentro de la... De pronto cuesta un poquito, lo sé, porque como queda tan apretadito. Y simplemente voy ocultando esa hebra dentro de los puntos. Repito, voy a repetirlo porque no me gusta que queden con dudas. Estos hilos los anudamos, ya previamente los he anudado entre ellos dos. ¿Quién es? Entonces, estos dos hilos, me molesta que me interrumpan cuando estoy dando una clase. Este hilo lo voy a llevar por acá y voy ocultando, miren. Voy llevando esta hebra y la voy llevando por acá, por el anillo mágico más o menos, para que se hagan una idea. Estoy ocultando este hilo. Eso es todo lo que estoy haciendo, ocultando el hilo. Y voy ocultando ese hilo dentro del tejido. Ya saben para qué. Entonces no importa que eso se mueva porque realmente queda ahí. Si no les gusta hacer esto, simplemente dejan las esferitas y ya. Pero como es un tema floral, si lo estoy haciendo así, es un motivo floral, lo estoy haciendo con colores. Aquí voy ocultando ese hilo. Miren, yo lo voy ocultando poquito a poquito, hasta donde más me dé, sin exagerar tampoco ya. Creo que con otro tramito que haga, puedo cortar esa hebra sobrante y procedo a ocultar el otro hilo, o la otra hebra más bien. Ahí listo, cortamos ese sobrante, yo lo voy a cortar. Y eso ya queda dentro del tejido, listo. Ustedes acomodan su florcita, procedemos a ocultar esta otra hebra, evidentemente hay que ocultarla para que no quede eso ahí colgando. Miren que mi florcita mantiene su forma de 6 petalitos, eso sí, más diferente a la que habíamos hecho en el otro monedero que fue de 5 pétalos. Miren qué bello, a mi parecer se ve lindo, hermosísimo, no sé, pero entre gustos no hay disgustos. Para lo que, puede que para lo que para mí sea bonito, para otra persona no lo es. Pero bueno, es una idea simplemente. Si lo quieren implementar, lo pueden hacer. Si no, simplemente dejan las esferitas. O si no gustan de las esferas, pueden poner las borlitas, las tradicionales borlas guayú. Lo pueden hacer también. Yo voy ocultando ese hilo dentro del tejido, ya saben. Lo estamos ocultando dentro de la hebra, dentro de las hebritas de los puntos, como en la médula, por así decirlo. En la médula de los puntos. Ya saben pues mis niños cómo podemos hacer. Mis bellos. Ahí voy ocultando poquito a poquito, no tengo que exagerar tampoco llevando toda esa hebra, ni más faltaba, corto ahí. Y tenemos nuestra primer florcita. Miren que la florcita queda así. Quien guste puede hacer otra florcita y pegarla acá más grande. Y así nos queda esta primera decoración. Paso número 2, por así decirlo. Seguimos haciendo otra. Estoy mirando eso sí de qué color hacerlas. Se las quiero bien coloridas. Estas esferitas las quiero bien, esta decoración la quiero bien colorida. Entonces podríamos hacer la otra florcita. Bueno, vamos a hacer la rosa en un tono rosa, así. Listo. Solamente manejando los mismos tonos del monedero. No me puedo salir de la línea de los colores. Deben ser los tonos del monedero. Siguiente paso, vamos a hacer lo mismo. Un anillo mágico con 8 puntos bajos. Miren cómo quedó. Listo. Vamos a hacer la siguiente florcita de un anillo mágico. A partir de un anillo mágico, me lo envuelvo en 2 dedos. Me lo envuelvo en 2 dedos, formo. Permítame, por favor, un momento.
Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes, acá sigo, discúlpenme por favor. Vamos a hacer la siguiente flor, como les comentaba, tuve que apagar el equipo porque realmente la música de fondo estaba muy fuerte. Sentía que se estaba oyendo en el directo. Y ustedes saben que como nosotros creadores de contenido, no podemos hacer, me encuentro la otra chanta. No podemos poner música de fondo. Siguiente paso, ya, no me muevo más. Anillo mágico subí cansado de abajo. Entonces, anillo mágico, recuerden una X, dejamos una hebrita así, o bueno, más cortica, realmente ya no importa. Sostengo con mi anular, o como ustedes estén acostumbrados a tejer, yo realmente simplemente les muestro cómo lo hago yo. Paso el crochet por debajo, agarro la otra hebra por encima, la atrapo, la agarro y simplemente doy un giro a la izquierda. Inmediatamente paso esta hebra por esta cadenita, esta hebra, la paso por la cadenita y aseguramos, listo. Ya tenemos nuestro anillo mágico asegurado, nuevamente suelto acá, saco los dos dedos y procedemos a subir con dos cadenitas adicionales que representan 1 y 2, un punto alto. Representan mi primer punto alto. Listo. Vamos a hacer entonces un punto alto doble envolviendo el crochet dos veces. Ustedes saben que el punto alto doble lo hacemos así. Es la técnica pues más básica que existe. De la técnica del crochet, envuelvo el crochet dos veces, recuerden. Y siempre picando en el centro del anillo. Ya saben que esto equivale a un punto alto. Esto que está aquí, estas tres cadenitas. Introducimos el crochet en medio del anillo y procedemos a cerrar en tres tiempos ese punto alto doble. 1, 2 y, a ver, acá hay una hebrita que debo pasar. Vuelvo y lo repito, tres cadenitas, algo, dos lazadas, introduzco el crochet en medio del anillo mágico y hacemos 1, cerramos en tres tiempos, 2, acá se me queda esta hebra, listo. Y ahora sí, tres tiempos. Tenemos el punto alto doble, quiero decir, punto alto doble y termino con tres cadenitas, 1, 2, 3. Y esa cadenita, esas tres cadenitas debo ingresarlas aquí para hacer nuestro punto deslizado. Deslizo y deslizo, ¿cierto? Nuevamente subo con tres cadenitas, 1, 2 y 3. Pego bien, listo. Entonces ahora sí puedo pegarle el pétalo, lo corro para que se me cierre más, miren. Subí con tres cadenitas, punto alto doble o enlazo el crochet dos veces, repito, enlazo el crochet dos veces por debajo, miren. Paso al medio, al centro del anillo mágico y formo mi punto alto doble. Listo. 1, 2, y cierro en tres tiempos. Listo. Nuevamente tres cadenitas, 1, 2 y 3. E inmediatamente me dirijo al centro del anillo mágico donde voy a hacer un punto deslizado, deslizo y deslizo. ¿Cierto? Y ahora sí puedo subir con tres cadenitas. 1, 2 y 3. Una vez que ustedes tengan las tres cadenitas, ahora sí procedemos a pegar más el pétalo, simplemente jalamos esto y lo vamos cerrando, ¿cierto? Para que quede más bonito. Tenemos las tres cadenitas y recuerden, el anillo mágico sigue ahí. Hago dos lazadas para formar un punto alto doble, ingreso el crochet en medio del anillo y vamos a formar nuestro tercer pétalo. 1, 2 y 3. De hecho, también queda bonito de 3. Si ustedes hacen un pétalo así de 3, también queda bonito. O de 4, de 5. Yo lo hice de 6, esta florcita. Pero ya depende del pétalo, la cantidad de pétalos, el gusto, ¿cierto? Ya depende de cada uno de ustedes, de cuántos pétalos van a hacer la flor. Yo la voy a hacer esta vez de 6. 3 cadenitas para terminar, 1, 2 y 3. Pego o deslizo más bien
en medio del anillo mágico, ingreso y simplemente voy a formar un punto deslizado, ¿cierto? Deslizamos. Entonces aquí todavía no me permite, bueno, jalo acá, subo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y ahora sí puedo pegar bien este pétalo, lo jalo simplemente o lo corro. Tercer pétalo listo, vamos a formar el cuarto, subí con 3 cadenitas, enlazo el crochet 2 veces, ingreso el crochet en medio del anillo, ya sabemos que lo vamos a hacer todo el tiempo así. Quien no sepa hacer anillo mágico o no le guste comenzar sus tejidos con anillo mágico, simplemente lo hace con una cadeneta, pero no les va a permitir ajustar, ¿cierto? Entonces la recomendación es el anillo mágico porque para esta técnica necesitamos ajustarlo, o yo lo hago así. Bueno, ya cada uno de ustedes toma la decisión de cómo hacerlo. Yo simplemente les estoy dando una idea. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Nuevamente ingreso el crochet en medio de este espacio, ahí en el centro. Deslizo, deslizo, ¿cierto? Bueno, aquí no me quedó bien porque se me quedó una hebra trabada. Aquí. Nuevamente lo voy a repetir. Voy a soltar acá. Creo que me falta una cadenita. Efectivamente. 3 cadenitas. Hicimos el punto alto doble. Subimos con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Doble lazada. Perdón, 3 cadenitas. Ya no tengo que hacer doble lazada porque ya el punto alto está listo. Simplemente vamos a ingresar en medio del anillo mágico y deslizamos y deslizo. Aquí agarro nuevamente una sola hebra y son 2, recuerden. Estamos trabajando el hilo crochet en doble hebra. Deslizo. Ahora sí, con mucho cuidado, tengo que agarrar bien esto. Y deslizo, listo. Subo con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y pego mejor este pétalo, listo. Y miren, a medida que vamos tejiendo, vamos corriendo los pétalos para que queden más pegaditos unos de otros. Llevo 4 pétalos, subí con 3 cadenitas. Punto alto doble, enlazando 2 veces el crochet, ingreso en medio del anillo. Y cierro en 3 tiempos, perdón, en 3 tiempos. 1, 2 y 3 tiempos. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ingreso el crochet en medio del anillo y simplemente voy a deslizar, deslizo y deslizo por la cadenita. Tengo mi quinto pétalo, subo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Tengo mi quinto pétalo, lo pego bien, ¿cierto? Hay que pegarlo bien, es decir, jalar esto para ir pegando bien los pétalos unos de otros. Queden bien pegaditos. Nuevamente 3 cadenitas, enlazo el crochet 2 veces, me voy al espacio y cierro en 3 tiempos. 1, 2, 3 tiempos. Y nuevamente termino con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. E ingreso el crochet en medio del anillo y vamos a formar un punto deslizado, deslizo y deslizo. Y una cadenita para asegurar. Ahora sí, miren cómo me queda. Voy a cortar un poquito, una hebrita más o menos. No muy larga, 6 o 7 centímetros es más que suficiente, no necesitan mucho. Sacamos este hilo y ahora sí podemos pegar, correr el pétalo. Lo corremos y miren, ya tenemos nuestra florcita de 6 pétalos. Siguiente paso, tomamos nuestro cordón. Voy a retirar esto de aquí. Tomamos el cordoncito con la esferita bien ya hecha. Pasamos, esto debe quedar boca abajo, no debe quedar así, no. Debe quedar así. La parte bonita, este es el revés, este es el derecho. El derecho es el que debe quedar mirando hacia acá, hacia abajo, ¿cierto? O así. Y entonces ahora procedemos a pasar esa bolita, el cordoncito, y de inmediato, puedo decirlo de esta manera, es mi forma de explicar. Es una exageración de pronto al yo decirlo tantas veces, pero yo siempre me expreso de esta manera. Aquí está la hebra del remate. Miren la hebra del que quedó el remate. Y debemos jalar, es la hebra corta del anillo mágico. Jalamos fuertemente para ir pegando. Debe ser lo más fuerte posible, que me quede bien. Y una vez que esté así, procedemos a anudar inmediatamente. Bajen esta hebra también para acá, para que no quede evidente en la parte del derecho. Lo que les decía, la parte bonita debe quedar mirando hacia acá.
¿cierto? Mire, para que me queden estas florecitas así. Listo, anudamos entre ellos dos, entre estas dos hebritas voy a anudar, realizamos un nudo prácticamente que hay que exagerar, bueno, fuerte. Yo lo digo de esta manera, solamente 2 nudos, ¿cierto? 2 nudos, no más. Y ahora sí procedemos a ocultar esas hebritas, ya nos quedó lista la esferita, miren. Después vamos acomodando los pétalos, los vamos abriendo mucho más para que sean más evidentes, se vea más bonito. Miren la de 6 cómo queda. Podemos hacer la de 5 o de 6. Yo acá tengo una de 5, miren, así que es la más sencillita. O esta florcita de 6. Ya ustedes eligen lo que quieren, cómo la quieren trabajar. Y ahora simplemente vamos a ocultar, esta hebra la voy a llevar por aquí. Recuerden, por el medio de los puntos. Tiende a complicarse un poquito porque como esto queda muy apretado, estos puntos quedan muy apretados. Entonces, con mucha calma o de a poquito, si se les dificulta de una sola pasada, tomen punto por punto. Miren, introducimos el crochet y esta hebra la vamos a pasar por los puntos. Vamos a irlos ocultando de a poquito y jalo súper bien para que me quede bien oculto dentro del tejido o en lo posible que me quede bonito, miren. Y vamos ocultando esas hebras una a la vez, esta y después la otra. Listo, para que me quede bien pegado, bien oculto. Paso el crochet por el medio de este anillo, por el medio de la florcita más bien. Por aquí por los puntos, recuerden. Y simplemente miren el crochet como lo llevo, miren, por los puntos, por la médula, si se puede decir así. Y vamos ocultando esa hebra. Miren, no necesito llevarlo todo, por supuesto, ahí es más que suficiente, corto esa hebra. Con que pasen 6 o 7 puntos ya es suficiente, porque recuerden que hicimos un nudito acá y ese nudo nos evita que el tejido se suelte. Entonces no se preocupen. Tomamos la siguiente hebra y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es exactamente lo mismo? Bueno, vamos tomando la médula de los puntos, la parte de adentro, miren, o ingresamos el crochet por dentro. Muy importante que quede bien oculto y vamos pasando ese hilo sobrante. Bueno, aquí estoy agarrando un puntico de más, no sé qué estoy agarrando ahí. Me tomo el tiempo necesario que quede bien oculto. Acá. Listo, creo que ahí ya quedó más que suficiente. Eso espero. Ay, ¿qué pasó? Bueno, tengo que buscar otra alternativa porque siento que estoy agarrando algo que no debo agarrar. Aquí. Listo, eso. Yo sí decía, pero ¿qué está pasando? Y hacemos exactamente lo mismo con todas las secciones. Voy a llevar ese hilo lejos, ¿cierto? Lejos de ese remate, lo voy ocultando por aquí. Lo voy llevando por acá, por donde estoy señalando, por todos estos puntitos. Lo pueden hacer con la misma aguja si desean, con la aguja punta roma. Pero a mí se me facilita para esta parte. Jalo un poco para que me quede bien. Y después seguimos hasta donde más nos dé, no hay que exagerar tampoco. No hay que llevarlo todo completamente, pero sí un gran tramo. Listo. Eso ya queda bien ahí. Se los garantizo, queda muy bien. Y ahí corto la hebra sobrante. Listo, entonces tenemos nuestro pétalo, nuestra florcita ya hecha. Ya tenemos nuestras flores listas, nuestra decoración, miren cómo quedó. Entonces, bueno, tenemos entonces ya nuestro monedero totalmente terminado. Saben que el cierre sí quedó algo diferente, miren cómo queda el cierre. Yo lo voy a dejar así. Voy a hacer doble aquí para que me quede bien seguro. Y listo, así me quedó.
Listo, amigas. Espero les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Bueno, nos estamos viendo entonces en un próximo video, en una próxima clase en el canal de YouTube. Ya saben que las espero también en Facebook. Estamos haciendo un morral. Les voy a mostrar el morralito que estamos trabajando en mi página de Facebook. Apenas la estoy subiendo. No llevo ni la primera vuelta, se podría decir. Este es el morral que estamos trabajando en la página de Facebook, miren. Es un morral extra grande, de 22 centímetros de diámetro aproximadamente, miren. Este es el que estamos trabajando en la página. Entonces, yo creería que nos estamos viendo más tarde en Facebook, si Dios quiere, si Dios nos lo permite, para seguir avanzando en este morral extra grande. Ya saben que yo siempre uso cordón de polipropileno, recomendado. Miren que estamos haciendo este. Lo estoy enseñando a hacer, va a ser un morral de espalda, tote bag. Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Perdón, tote bag no, es una backpack o tula, capaterra, ¿cierto? Capaterra, tula, tiene muchos nombres. Dios los bendiga, se les quiere mucho, gracias por el apoyo. Déjenme por favor un comentario, dejen también una reacción al directo y compartan si gustan o desean estas clases que estamos haciendo en el canal. Miren cómo quedaron las florecitas, muy bellas. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo. Ya entonces creo que ya terminamos el tema de los monederos por hoy. Ya tenemos 2 versiones de monedero. Inmediatamente voy a aprovechar y les voy a mostrar la otra versión que tenemos. Lo tengo en cuenta, lo tendré en cuenta porque tengo que hacerlo también por Facebook. Mira, tengo 2 versiones. Bueno, aquí se supone que está el otro. Se supone, ¿no? Se supone, niñas. Niñas y niños. Bueno, no me gusta decirles así, mejor les digo amigos del canal. Tenemos la primera versión de monedero con flor, miren esta. Este sí es un motivo más elaborado. Y miren las florecitas. Aquí le hice unas violetas a este y a este le hice una florcita pequeña. Miren qué bonito quedó esta florcita. Entonces ya saben, tengo 2 versiones de monedero. Versión 1, versión 2. Esta es la versión 1, esta es la versión 2. Todo explicado en el canal. Todos están, miren el diseño de este tan bello. Miren el diseño de este tan bello. Como con unas florecitas ahí en el cuerpo también. Ya saben, entonces, Dios los ayude mucho. Gracias por asistir a este video. Tenemos otros monederos rápidamente antes de despedirme. Voy a mostrar otra versión que mostré también en el canal hace ya un par de días o semanas. Se podría decir que unas 2 semanas más o menos. Les enseñé a hacer este monedero. Y tenemos la versión de relieves. Listo. Miren, les enseñé también esta. Los doblo así para que puedan observar en cámara. Por esta razón los tengo así para que ustedes, bueno, vamos a ampliar de hecho, vamos a hacer zoom ya, quitar el zoom. Voy a abrirlos para que ustedes puedan verlos, miren aquí. Aquí fue porque le hice un nudo a este. Vamos a hacerlo rápidamente, pues sé que de pronto ya tenemos esta otra versión que son líneas. Bueno, se me están yendo, pero igual me quedo con las que están. Tengo estos y tengo la versión floral, ¿cierto? Que son 2, versión 1 y versión 2. Y también les enseñé a hacer uno en relieves. Mírenlos aquí. Unos monederos en relieves. Que también ustedes pueden tejer perfectamente, si así lo desean. Aquí está mi monedero, lo estaba buscando. Listo, versión en relieves. Ya saben pues, muchísimas gracias por el apoyo, se les quiere mucho. Gracias por todo y nos estamos viendo en el canal próximamente para más clases porque se vienen muchas más clases. Quiero hacer primero el bolso de espalda, me lo han pedido también mucho, el morral de espalda. Entonces ya saben, tenemos esta versión en el canal, esta versión también está en el canal, esta también y esta versión. Ya cada uno son más grandes uno que otro, entonces bueno, ahí ya ustedes eligen el tamaño, yo simplemente les doy ideas. Esta versión me encanta, sobre todo por los relieves. Miren qué bellos estos relieves. Ahí adentro no tengo unos hilitos porque realmente son sobrantes. Pero miren esta versión tan chula, tan mona, miren, con relieves.
aunque todos están bellos. Realmente este también me gusta mucho, este monederito de líneas. Entonces, nada, niños, los quiero mucho, cuídense mucho. Ya entonces me despido ahora sí, me despido más que novia en boda. Y sin más que decir, cuídense. Nos estamos viendo entonces en la página de Facebook más tarde, tipo 5 de la tarde. Cuídense mucho, por favor. Por favor, compartan este directo una y otra vez. Chao. Gracias.